Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, el episodio número 2 de Veronet Analiza, un podcast de Veronet FA. En este caso nos vamos a encontrar para poder analizar lo que pasó en la jornada 24 de la Premier League. El primer partido que vamos a analizar va a ser el Arsenal versus el Leeds, que en este caso el puntero de la liga ganó 4-0 de visitante. Era un partido difícil porque el Arsenal venía de 3 partidos sin poder ganar, 2 empates y la última derrota contra el United, entonces era interesante saber cómo podía reponerse el equipo de Arteta, y a su vez tuvo una controversia que la entrada en calor se lesionó Bukayo Saka, por lo cual tuvo que cambiar un poco el planteo y entró Kai Havertz en su lugar, que no iba a ser titular. El partido empezó un poco trabado durante el primer tiempo, hasta que claramente a los 27 minutos se destraba el partido con una asistencia de Madueke y un gol de Zubimendi de cabeza. A los 38, 11 minutos después, Madueke tira un centro casi olímpico y se lo cuenta a la Premier League en contra al arquero del Leeds, en una gran jugada en lo que me parece lo personal, y eso fue el 2-0. A partir de ahí el Leeds trató de empujarlo, sin buen juego, sino solamente empuje y ganas de empatar al partido, y en el segundo tiempo los cambios ayudaron al equipo de Arteta, donde entraron Odegaard y Martinelli, y luego de lo que fue un gol tanto de Gyökeres como de Gabriel Jesús, sentenciaron el partido y a su vez sentenciaron el resultado. Fue un 4-0 aplastante del Arsenal, que sigue a paso firme, en este caso recuperando la senda de la victoria, recuperando algunas figuras como por ejemplo la de Gyökeres, que no marcaba en Premier hace bastante también. Entonces el líder sumó lo que tenía que sumar, cumplió en Elland Road, que es muy difícil de jugar porque el Leeds hasta ese momento había conseguido el 52% de los puntos que había disputado de local, y sigue firme en la punta de la Premier. Luego tenemos un partido que, en vez de lo que se disputaba en la punta, lo que se disputaba en este caso era uno con posición media y uno con posición baja. Vamos a tener al Wolverhampton contra el Bournemouth. Se jugó en Molineux, en la casa de los Lobos. El Wolverhampton volvió a perder, en este caso 2-0 contra el Bournemouth, con goles de Kruppi y con goles de Scott, que luego hablaremos de este último. Un Kruppi que viene con un gran poder goleador, con 8 goles en esta jornada, un gol cada 93 minutos. Tiene el jugador del Bournemouth, compañero de Marco Senesi, y en este caso vamos a tener un Wolverhampton casi sentenciado, muy difícil que pueda salvarse. Está 18 puntos abajo del último que puede salvarse, que es el Nottingham Forest, por lo cual, repito la palabra, sentenciado. A su vez también se disputó otro partido de los que eran de mitad de tabla, podríamos decirlo, entre el Brighton y el Everton, que con un gol de Pascal Gross había abierto el resultado del equipo local, que jugó un muy buen y aplastante primer tiempo, que no pudo sacar la diferencia. Ese gol de Pascal Gross lo puso en alza, pero un gol a los 97 minutos de su goleador Beto puso al Everton en empate y definía las cosas. Tablas para cada uno, ambos en mitad de tabla. Otro de los partidazos que se jugó en la fecha fue el Chelsea 3, West Ham 2. Sí, ustedes me dirán, el Chelsea ganó, el West Ham perdió y esto se veía venir, pero el tema es cómo se dio el partido. Porque el primer tiempo arranca con el West Ham analizando bien el partido, planteándoselo al Chelsea no de igual a igual, sino de esperarlo para poder contraatacarlo con las armas letales que tiene. ¿Qué es esto? El planteo de Nuno, claramente. Se puede notar cómo el West Ham está adoptando esas medidas de Nuno de poder ser un bloque bajo, compacto, y poder contraatacar con sus extremos, recuperando la figura de Summerville, quien convirtió el segundo gol, recuperando la figura de Bowen, quien convirtió el primero. Todo esto en el primer tiempo, con un Wan-Bissaka increíble en su nivel, volviendo a lo que no había llegado a ser por lo menos hasta este momento en West Ham y en su paso anterior por el Manchester United. El primer tiempo terminó así, con un 2-0, con un Stamford Bridge que tenía una tensa calma, no hubo silbidos pero estuvo a punto. Liam Rossignol, que metió la carne al asador, metió a João Pedro, metió a Cucurella, y ambos terminaron convirtiendo. Primero, João Pedro. Segundo, Cucurella, luego de un rebote de lo que fue despilfarrar a un defensor en el área. Y por último, Enzo Fernández, el argentino y capitán del equipo, lo que hizo fue meter el 3-2 en el minuto 91. Sí, minuto 91. El Chelsea, luego de un pase atrás, el argentino empuja la pelota hacia el arco con una fuerza impresionante. El arquero nada tuvo que hacer, el arquero de West Ham, Areola, y con eso sentenció el 3-2. Se siguieron un par de minutos más, pero no pudo hacer nada más el West Ham.
se llevó una derrota. El Chelsea sumó una nueva victoria con la lupa de Rosselló y lo que hizo fue poder ovacionar al argentino en Stamford Bridge. Todo el estadio luego del gol cantando Enzo Fernández en favor de su líder futbolístico. Rosselló, repito, cosechó una nueva victoria en lo que viene siendo los primeros 6 partidos al mando del Chelsea con una sola derrota, y ahora le espera la semifinal de la Copa de la Liga que jugará entre semana. Por lo visto el West Ham no pudo sacar diferencia y sigue en los puestos bajos, está a 6 puntos de salvarse del descenso, pero en una posición complicada. Otro partido que comenzó parejo, como todos en la Premier, y luego se decidió sobre el final, fue el del Newcastle contra el Liverpool. En este caso, el que va a terminar sexto en la tabla en esta fecha, que es el Liverpool, comenzaba perdiendo. Newcastle convirtió un gol mediante Anthony Gordon, pero luego de los 40 minutos del primer tiempo comenzó la arrasada del Liverpool. A los 41 minutos y a los 43 ambos goles de Ekitike, y luego en el segundo tiempo convertirían Florian Wirtz y Konaté de cabeza. Lo que hizo el Liverpool fue sentenciar una victoria que no estuvo tan fácil, sino que fue un partido disputado en los 90 minutos, pero el Newcastle no pudo hacer frente y también tuvo que cuidar armas porque en este caso jugará la segunda semifinal de la Copa de la Liga entre semana. El Liverpool que pudo asegurarse su sexto puesto y un Newcastle que terminó 10º esta fecha. Otro de los que no pudo acercarse al Arsenal de Arteta, que continúa como líder absoluto, es el Aston Villa, porque tenía un partido difícil y trabado en Villa Park, en su casa, donde Unai Emery planta un equipo muy fuerte en su casa, es muy difícil de ganarle, pero quien lo logró fue el Brentford, que luego de verse en inferioridad por la expulsión de Jade por una estúpida infracción en el piso contra Matty Cash, el lateral villano, a los 45 minutos más 1, antes que termine el primer tiempo, Dango Ouattara metió el gol para Brentford, y eso que hizo, sentenciar lo que fue el resto del partido. Aston Villa que terminó tercero en la tabla a un punto del segundo, del colista que es el Manchester City, y el Brentford que terminó séptimo esta fecha a 3 puntos del Liverpool. Otro partidazo que se jugó, en este caso en Old Trafford, fue el de los locales que se enfrentaban a los londinenses del Fulham. En este caso íbamos a tener a un Manchester que quería seguir con su racha de victorias bajo el mando de Michael Carrick, y un Fulham que quiere terminar de asentarse en la Premier, tratar de dar algún batacazo, de clasificar a alguna copa, aunque se lo ve lejos el equipo de Marco Silva. ¿Cómo iba a arrancar? En un primer tiempo un Fulham bien plantado en la mitad de cancha del rival, pero con 2 goles, el Manchester United sentenció lo que fue la primera parte. El primero, un gol de Casemiro con asistencia de Bruno Fernández, un Casemiro que, como hablamos en el video anterior, ya se sabe que va a dejar el equipo en esta temporada, y un Casemiro que se anota una asistencia en el segundo gol del United cuando asiste a Mateus Cunha. Esto ya en el segundo tiempo, al minuto 56. Luego de eso, el partido dio un vuelco porque el Fulham comenzó a presionar, incluso le anularon un gol a los 65 minutos del segundo tiempo a Cuenca, al español que juega para el Fulham, y a partir de allí directamente era Fulham al ataque, Manchester pelotazo y defendiéndose de por medio. Lo que hizo el Fulham fue tratar de acortar la diferencia con un penal convertido por Raúl Jiménez, una falta que había cometido Harry Maguire, una falta sonsa pero que viene de un error defensivo anterior, y el empate lo van a marcar desde el banco, una buena para el entrenador del Fulham. Entra en este caso quien fue Kevin, el brasileño recientemente incorporado por Fulham, que de izquierda a derecha encara y le pega con comba y con potencia al segundo palo, un golazo convertido por el joven, y en ese caso ya se ponían 2-2. Un Fulham que seguía yendo al ataque para conseguir una victoria que realmente estaba bien parado para conseguirla, pero inmediatamente después, a los 5 minutos del gol de Kevin, una arremetida del United en ataque, en contragolpe, encuentra solo, absolutamente solo, a Šeško, que para la pelota, da media vuelta, nadie lo marca y clava al ángulo lo que fue el 3-2 definitivo. Old Trafford deliró con una victoria y suspiró porque tenía el 2-0 a favor, se lo habían empatado y pudo ganarlo al final. Otra victoria para el equipo de Michael Carrick. También vamos a tener el partido que sucedió, se disputó entre el Nottingham Forest y el Crystal Palace, que igualaron 1-1. El Nottingham Forest
no pudo, era el partido a ganar porque en la tabla de posiciones están West Ham, el último que desciende, Nottingham Forest, que quedó en la misma posición, a 6 puntos del West Ham, posición número 17, y en la posición 15ª quedó el Crystal Palace, luego de que pudo empatar el partido con el gol de Ismail Azar. Era un partido importante para los dos porque el que ganaba se alejaba, pero el que quedó mejor parado claramente con el empate fue el Crystal Palace porque estaba más arriba en la clasificación. Un Nottingham que no puede terminar de despegar con Sean Dyche, el técnico de ex Everton, y que quiere por lo menos comenzar a salvarse del descenso. Pero hay una diferencia de 6 puntos entre ellos y el último que se salva. Y el último partidazo que se dio, partidazo realmente en esta jornada, fue el disputado en el Tottenham Hotspur Stadium, allí en Londres, donde el local jugó contra el Manchester City. Un Manchester City que comenzó arrasador, que en una de las ya primeras jugadas del partido, a los 11 minutos, arranca ganando con un gol de Cherki, un golazo, una pelota cruzada de derecha, que Cherki ya no se sabe si es zurdo o diestro, porque utiliza muy bien ambos lados, ambas piernas para pegar la pelota, para asistir. 1-0 ya se ponía el Manchester City, y a los 44 minutos, cerca de cerrar el primer tiempo, Semenyo, otra de las incorporaciones del City esta temporada, iba a decretar el 0-2. Tottenham se fue silbado, ¿sí?, al entretiempo, como suele hacerse en la Premier League. En cuanto al Tottenham, ya era moneda corriente y pintaba para goleada. En el segundo tiempo, ya en el complemento, a los 53 minutos, Guehi en contra iba a cometer el 1-2 para los locales tras una arremetida de Dominique Solanke, y tengan este nombre porque lo que pasó realmente este fin de semana, el día domingo, fue impresionante. A los 70 minutos, Conor Gallagher, quien estaba debutando y lo hizo como titular, lo hizo bastante bien, la camiseta del Tottenham, tira un centro, un Solanke que queda pasado de la pelota, y lo único que se le ocurre, y el último recurso que tenía, es tirar un taco. Ese taco supera a Donnarumma, quien llega a rozar la pelota, pero se termina colando en el segundo palo, en lo que para mí podría ser uno de los goles realmente impresionantes de la temporada. Solanke, que como goleador claramente en los últimos 2 partidos fue muy influyente, tanto en Champions como en Premier, y empata 2-2 el partido. La gente comenzó a animar al Tottenham, que iba en busca de más, pero que no iba a lograr una victoria. Este equipo de Frank se fue aplaudido porque el rendimiento de la segunda parte fue muy buena, en comparación de lo malo que se jugó en la primera parte, con un 3-4-3 extraño que termina sacando Frank al Cuti Romero en el entretiempo, y que logra establecerse con un simple 4-4-2, 4-3-3 por momentos. El debut de Conor Gallagher, como dije, fue bastante positivo. En fin, estos dos equipos, ¿cómo terminaron? Bueno, en este caso 14º el Tottenham. El problema es que está a 3 puntos del último que se salva, que es el Nottingham Forest. Y el City termina en una segunda posición incómoda porque queda a 6 puntos del líder Arsenal. Muy difícil de alcanzar. Como hicimos en el capítulo anterior, lo que vamos a hacer es decir nombres de jugadores a analizar que disputaron una muy buena fecha y que a partir de aquí creemos que van a tener una muy buena temporada, como son Scott del Bournemouth, que hizo un gol este fin de semana, que es un ejemplo de un mediocampista box to box. Recupera en área propia y define en área rival. Una gran funcionalidad le da al equipo de Iraola esta temporada, y se la está dando desde comienzos hasta el final. Un jugador muy regular. Otro de los jugadores a observar claramente es Mateo Fernández, porque desde que Nuno hizo arrancar al West Ham, Mateo Fernández se convirtió en una pieza clave. Un doble 5 con Soucek muy organizado defensivamente, y que conduce los contragolpes del equipo directo de Nuno hacia el área de gol. También box to box, recupera en su área propia y ataca al área rival. Muchas asistencias va a sumar, yo creo, si sigue de esta manera. Y en el mismo equipo, en el West Ham, vamos a tener a Summerville, un extremo que se vuelca por izquierda y es funcional a la teoría futbolística de Nuno: contraatacar. Es el contraatacador perfecto, porque el buen partido que jugó Wan-Bissaka el domingo lo encontró muchas veces a Summerville desde izquierda a derecha, pudiendo definir, y en este caso convirtiendo un golazo. Por lo cual yo creo que Summerville le corresponde mucho a Nuno, porque pudo reanimar a lo que era el jugador, digamos, a ese nivel que llegó a tener en el Leeds, incluso superándolo por momentos. Un jugador muy interesante, muy rápido y muy ágil con la pelota en los pies. ¿Qué vamos a tener esta semana? Bueno,
El martes a las 5 de la tarde se va a disputar el partido, revancha ambos, entre Arsenal y Chelsea, los dos equipos londinenses. Y el miércoles a las 5 de la tarde también vamos a disputarse el partido en el Etihad Stadium entre el Manchester City y el Newcastle. Dos semifinales muy reñidas que nos darán al finalista de la Copa de la Liga. Esto sucedió el pasado fin de semana con partidos que se disputaron el sábado, el domingo y el día lunes. Esto fue el segundo episodio de Veronet Analiza, podcast de Veronet FA. Yo soy Andy, a esta altura ya me conocen, cofundador de Veronet FA, y espero que les haya gustado este video. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en todas nuestras redes sociales, @VeronetFA, y en TikTok, @Veronet.fa.